Nos vamos ahora sí con Laura Barranco. Buenos días, Laura. Muy buenos y fríos días, mi querida Marta Olivia. No sé cómo anden por allá, pero híjole, aquí que somos requejumbrosos en el llamado Valle de México, pues sí está bastante intenso el friecito. Pues ahí andamos, estamos aquí listísimos para hablar de un tema que se arrancó la semana con este Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua. Y destacar en primer lugar que esta frase, derecho humano al agua, pese a que en la Constitución nuestra de los Estados Unidos mexicanos se tiene establecido desde 2012, desde aquella gran reforma en materia de derechos humanos, que fue que pues se desencadenó o fue la consecuencia de ese sexenio fatídico de Felipe Calderón, pues hubo muchas necesidades en materia de derechos humanos para elevarlas a rango constitucional, y precisamente fue el derecho humano al agua el que se reconoció desde 2012. Sin embargo, insisto, esta frase tan significativa, tan emblemática en estos tiempos, y más con una crisis climática planetaria como la que está padeciendo pues el mundo, era muy complicado que la nombraran incluso desde los gobiernos. Entonces, por eso de entrada yo lo celebro muchísimo por parte de esta administración de Claudia Sheinbaum, que se haya aventado ya de entrada a nombrar el derecho humano al agua, porque era increíble, muchísima gente, incluso padeciendo situaciones muy complicadas en materia de agua, pues asimilaban el agua como una mercancía. Entonces, eso es lo que realmente nos ha dejado el neoliberalismo, ¿no? Acostumbrarnos a comprar o a pensar que el agua es una mercancía, y porque la vamos comprando en botellas de PET, que no son otra cosa más que basura, y que realmente eso es lo que estamos comprando cada que adquirimos agua embotellada. Entonces, pues yo me preguntaba qué nos tocaba hacer, ¿no? De hecho, lo consulté en mis redes sociales. Bueno, ya se anunció, están estas donaciones o cesión del agua, que realmente muchas empresas, industrias, sectores económicos tenían para sí y que no la usaban. O peor aún, pues que la usaban para contaminarla, siendo en realidad agua que era apta para beberse. Entonces, yo celebro que de entrada este acuerdo pues tenga como objetivo principal pues garantizar el consumo humano, pues por eso es derecho humano al agua, antes que cualquier otra actividad. Y insisto, esto había sido algo muy complicado de asimilar, aun cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador pues lo planteó también como parte de su programa durante la campaña presidencial que él vivió, pues realmente no se consolidó. Hay una cosa que también yo celebro, y que parte de este acuerdo es, bueno, se mencionó así por parte del director de Conagua, es la expedición, y es textual, expedición de la Ley General de Aguas. Esto también había sido muy complicado en el anterior sexenio, porque a lo mucho se intentó reformar la Ley de Aguas Nacionales, y desde hace ya varios años se consolidó una iniciativa que precisamente se llama así, Ley General de Aguas, y que prácticamente estaría abrogando la salinista Ley de Aguas Nacionales, que insisto, uno de los corazones que tenía esta ley es que el agua se ve como mercancía, y fue a raíz de la promulgación de esta ley que comenzamos a ver y a vivir esto de comprar el agua embotellada, entre muchas otras cosas anómalas que se empezaron a dar en torno al agua. Entonces, eso yo lo celebro mucho. Entonces, yo preguntaba en mis redes sociales, ¿qué podemos hacer desde casa
para apoyar este acuerdo nacional, porque nosotros como ciudadanos pues tenemos una altísima responsabilidad. Y simplemente me detengo un poquito a dar cifras de cuánto, de las cifras que hay o que existen sobre consumo por persona, consumo de agua por persona al día. Y déjenme decirles que en realidad son cifras muy discordantes las que se generan en distintos estudios, pero por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud estima que una persona puede vivir de manera digna con 5 o 6 cubetas de agua por día para sus necesidades básicas y su consumo y su higiene personal. Eso por una parte. Eso dice la OMS, insisto, de 5 a 6 cubetas. Déjenme decirles, y me refiero a cubetas, de estas cubetas que conocemos de 20 litros, como las que usamos para la pintura, ¿no? Son muy conocidas. Entonces, a ese tipo de cubetas se refiere la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, en el otro extremo, pues también la Organización Mundial de la Salud sabe que el consumo mínimo básico, y que de hecho es con el que muchas poblaciones prevalecen, subsisten en su día a día, es con 20 litros diarios. Yo quisiera que se imagine cada uno de nosotros si sería posible que vivamos con 20 litros diarios para bañarnos, ir al baño, tomar, beber, cocinar, alimentarnos en general. Sí sería lavarnos los dientes. Entonces, yo me pregunto si realmente sería posible. Hay un colega ambientalista que además se ha desarrollado y se ha desempeñado de manera muy exitosa en lo que tiene que ver con las empresas y con ecotecnias muy exitosas como son los sistemas de captación de agua de lluvia, Enrique Lobnitz, y él ya lo intentó y sí pudo, sí pudo, y decía, no es que sea divertido, pero la verdad sí puede ser muy retador y entretenido arreglárselas uno mismo para que no gastemos más de 20 litros de agua o para que al menos asimilemos y entendamos lo que pasan muchas personas al tratar o al verse obligadas a vivir con no más de eso. Entonces, pero un estudio del CIDE y de Conagua, ya un poquito viejito, de hecho de 2012 precisamente, estimó que una persona promedio en México consume 182 litros por día. Pues son mucho más que esas 5 o 6 cubetas que recomienda la OMS para vivir dignamente. Entonces, pues algo que vivimos aquí en México, y no es ningún secreto, es una gran desigualdad, y esa desigualdad también se vive en el consumo de agua. Ese promedio, quiero decirles, lo sacan en general, tanto de la persona que vive con 20 litros como de la persona que vive con 5 o 6 cubetas dignamente. Y incluso, aún así, el promedio se dispara muchísimo. ¿Eso qué te está indicando? Que muchas personas, muchos de nosotros somos muy desperdiciados. Muy desperdiciados. Entonces, es de las cosas que yo estaba estableciendo, cómo podemos ayudar desde casa, y no es con el cierra el agua y el gota a gota el agua se agota y estas cosas, porque también han sido muy engañosas. Como muy bien dicen las consignas de muchos colectivos en defensa ambiental y del agua, no es sequía, es saqueo. Y efectivamente, pues ahorita estamos viendo la dimensión del saqueo, cuando nos están diciendo que por sí mismos muchos núcleos de riego y también sectores industriales están cediendo lo equivalente a lo que consumen 20 millones de personas. Imagínense de qué tamaño era ese saqueo. Bueno, ya están haciendo ellos su parte. Eso no quiere decir que entonces ahora, si de por sí desperdiciábamos, insisto, con este promedio de 182 litros por día, es muchísimo, pues hagamos algo de verdad, conciencia, y en realidad
tratemos de vivir con las 5 o 6 cubetas que recomienda la OMS, que sí se puede vivir y de manera digna, pero también de pronto vivamos el reto de hacerlo con 20 litros. Y otro par de cosas que me gustaría comentarles es: no usemos nada que no sea biodegradable para la limpieza de casa. Busquemos de verdad todas esas opciones que nos enseñaba nuestra abuelita y son marcas muy consagradas, que son totalmente biodegradables. Dejémonos de perfumitos y de aromas ricos y de cosas pachonas en el papel de baño, que son demasiado perfumadas. Todas esas son crimen de lesa humanidad para el agua. De verdad es muy difícil tratar aguas con todos esos químicos. Entonces empecemos a desprendernos. Ya no usen suavizante tampoco, no usen suavizante. Es peor que 80 toneladas de estiércol hacia el agua cristalina. De verdad no tienen idea el daño que hace el suavizante de telas. Entonces, pues hasta aquí mi comentario, Marta Olivia. Sí, dice Georín, dice, ni lo que gasta, lo que estabas proponiendo del agua, dice, ni lo que gasta una lavadora. Déjame rápido poner los comentarios. El agua de garrafón cada día sube y sube más de precio. ¿Existen regulaciones para esas empresas embotelladoras? Bueno, eso es de las partes que yo creo que se tienen que regularizar y pues casi empezar a desaparecer. Y yo lo digo como ambientalista. El agua no se vende, ¿no? Se ama y se defiende, es otra de las consignas, ¿no? El agua no debe de venderse, es un derecho humano. Entonces, y si no es mercancía, entonces no debe de estarse expendiendo ni en botellitas, ni en botellotas, ni en garrafones. Hoy vimos, bueno, esta semana vimos, y lo comento rapidísimo, 2 jovencitas de un bachillerato comunitario integral en Oaxaca, que fueron invitadas a esta firma del Acuerdo Nacional, dos adolescentes, que se ganaron este premio internacional que viene siendo el Nobel, le llaman el Nobel del agua, porque ellas inventaron un filtro de agua para tratar agua en su comunidad. Entonces, pues empecemos ya a buscar de verdad ecotecnias. Hay de hecho incluso a nivel ya como empresas sustentables y socialmente responsables que ya empecemos a hacernos de esos aditamentos en casa. Evitemos por completo esto de estar comprando la botellita diaria. Es de verdad un crimen que hagamos eso porque nosotros mismos contribuimos a agravar nuestra crisis en materia de agua. Entonces, sí, yo creo que un buen filtro en casa nos puede ayudar bastante a tomar con confianza el agua que nos llega prácticamente de la llave, pasarla por ese filtro y también estar exigiendo de manera puntual que el agua que llega de la llave sea de calidad, porque sabemos que hay muchas regiones en el país, en el Valle de México, donde llega pues hasta maloliente, ¿no? Entonces, sí es necesario, es importante que se asuma ya la responsabilidad. Yo creo que desde los gobiernos se está viendo una responsabilidad puntual en materia de ya empezar a quitarnos de estas dinámicas, pero también nosotros, ¿cómo vamos a fomentar un saneamiento? Porque además del derecho humano al agua, el saneamiento es exactamente parte de ese derecho. ¿Y cómo van a sanear los gobiernos el agua si nosotros les estamos poniendo cuanto químico se nos ocurre comprarle en el súper, ¿no? O sea, lo estamos haciendo muy complicado para tratar y para potabilizar incluso. Así es, y con esto cerramos este comentario de Diana Espejel. Dice que solicitarle a Profeco una lista de todos los limpiadores biodegradables para poder usar. Así que buena propuesta. Ya existen, incluso pueden googlearlos. Ha habido varios estudios que han hecho en materia de detergentes, de jabones de pasta, donde efectivamente, pero les digo, ya ni les tengo que decir marcas, no hago ningún comercial acá, los conocemos porque son los de más antaño los que se comprometen a definitivamente hacer algo que se biodegrade. Y el clásico experimento que hacíamos incluso en la primaria, de ponerle un vasito de algún detergente a una plantita que estuviera ahí en casa, con cuál se va deteriorando y con cuál sigue, incluso hasta se le quitan las plagas, ¿no? Y eso, insisto, no es necesario que nos lo digan. Y nada más como tip,
Entre más perfumado, más contaminante. Evítense eso, por favor. Claro, y sí, como dice Laura Barranco, aquí yo nomás le puse ahorita Profeco, análisis detergentes, ahí es lo único que tienen que poner en el buscador y ahí resulta. Así que mucho ojo y mucha y poca agua para que podamos todos convivir y que tengamos sobre todo el cuidado necesario. Gracias, Laura Barranco, por esta vez. Muchas gracias a ti, Marta Olivia, y saludos a toda la audiencia. Gracias, muy buen día.